Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde el drama y los rumores nunca descansan. Hoy, tenemos un misterio entre manos que ha encendido las redes sociales y ha dejado a más de uno rascándose la cabeza: la repentina desaparición de Can Yaman de Instagram. Sí, así como lo oyen, el galán turco que nos tiene a todos suspirando parece haber esfumado su cuenta oficial. ¿Dónde está Can Yaman? ¿Qué está pasando? ¿Hay drama en puerta? Prepárense porque vamos a investigar a fondo este enigma y a desentrañar todos los detalles. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta novela de la vida real, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, o incluso si ya son parte de esta gran familia pero aún no le han dado al botón de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos como este. Y ahora sí, vamos al grano. La desaparición de Can Yaman de Instagram no es cosa menor. Estamos hablando de un actor con millones de seguidores, una figura pública que comparte constantemente su día a día, sus proyectos, sus entrenamientos, prácticamente toda su vida. Así que de repente ver su perfil completamente vacío o, en el peor de los casos, desaparecido, es motivo de alarma. Las teorías no han tardado en surgir, y algunas son más descabelladas que otras. La primera teoría, y quizás la más obvia, es que se trata de un hackeo. Sí, la posibilidad de que alguien haya vulnerado la cuenta de Can Yaman y la haya borrado, o esté controlando, no es tan descabellada como parece. Las cuentas de celebridades son un blanco fácil para hackers que buscan fama, dinero o simplemente causar problemas. Si este fuera el caso, lo más probable es que el equipo de Can Yaman ya esté trabajando para recuperar la cuenta y denunciar el incidente. Pero hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial al respecto, lo que alimenta aún más la incertidumbre. Esta teoría del hackeo, aunque común en estos casos, tiene sus propias particularidades. No es solo que una cuenta sea hackeada, sino el nivel de desaparición. No solo se publicaron cosas extrañas o se suplantó la identidad, sino que la cuenta parece haber sido borrada o desactivada. Esto podría indicar un nivel de acceso más profundo por parte del hacker o, alternativamente, una acción intencionada por parte de alguien con acceso a las herramientas administrativas de Instagram. Profundizando en la posibilidad del hackeo, es crucial considerar la seguridad cibernética del propio Can Yaman. ¿Utilizaba contraseñas seguras? ¿Tenía habilitada la autenticación de 2 factores? ¿Su equipo de redes sociales seguía protocolos de seguridad estrictos? La respuesta a estas preguntas podría arrojar luz sobre la vulnerabilidad de su cuenta y la probabilidad de un ataque externo. Además, es importante recordar que los hackers no siempre buscan ganancias monetarias directas. A veces el objetivo es simplemente causar daño a la reputación de una figura pública o generar caos en las redes sociales. Otra teoría, un poco más elaborada, apunta a una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing son a veces tan creativas que rayan en lo absurdo. Podría ser que la desaparición de Can Yaman de Instagram sea una forma de generar expectación ante un nuevo proyecto, una campaña publicitaria o incluso un cambio de imagen radical. Imagínense la sorpresa de todos cuando Can Yaman reaparezca con un nuevo look o anunciando algo que nadie esperaba. Aunque esta teoría tiene cierto sentido, hay que admitir que es bastante arriesgada. Desaparecer por completo de las redes sociales puede tener un impacto negativo en la imagen de un artista, especialmente si no se maneja con cuidado. Esta estrategia de desaparición mediática no es nueva, aunque generalmente se utiliza en contextos más controlados, como el lanzamiento de un álbum musical o una película. Sin embargo, llevarla al extremo de borrar o desactivar una cuenta de Instagram es una jugada audaz y potencialmente contraproducente. El riesgo principal es perder la conexión con la base de fans, que puede sentirse abandonada o incluso traicionada. Además, la falta de comunicación oficial por parte del equipo de Can Yaman alimenta la especulación y la ansiedad entre sus seguidores, lo que podría dañar su imagen a largo plazo. Si esta fuera una estrategia de marketing, sería crucial que Can Yaman o su equipo revelaran pronto el motivo de su desaparición y ofrecieran una explicación convincente. De lo contrario, el efecto sorpresa podría convertirse en un efecto decepción. Además, es importante considerar el impacto en sus patrocinadores y socios comerciales. La desaparición repentina de un influencer de su calibre podría generar incertidumbre y poner en riesgo sus colaboraciones. La tercera teoría, y aquí es donde la cosa se pone interesante,
habla de un posible hartazgo de las redes sociales. Can Yaman es un actor muy popular y mediático, lo que significa que está constantemente expuesto a críticas, comentarios negativos y presión constante. Es posible que después de años de estar conectado 24/7, Can Yaman haya decidido tomarse un respiro y desconectarse por completo del mundo virtual. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de alejarse del ruido y la toxicidad de las redes sociales? Si este fuera el caso, no sería raro que Can Yaman volviera a Instagram en algún momento, pero con una actitud diferente y una mayor selectividad a la hora de compartir su vida. Este hartazgo de las redes sociales es un fenómeno cada vez más común entre las celebridades y los influencers. La constante exposición a la opinión pública, la presión por mantener una imagen perfecta y la avalancha de comentarios negativos pueden tener un impacto devastador en la salud mental. En este sentido, la decisión de Can Yaman de desconectarse de Instagram podría ser vista como un acto de autopreservación y una forma de recuperar el control sobre su propia vida. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades no se limita a lo que muestran en las redes sociales. Detrás de las fotos y los vídeos hay personas con sentimientos, emociones y problemas personales. Es posible que Can Yaman esté atravesando un momento difícil en su vida y que necesite tiempo y espacio para recuperarse. En este caso, alejarse de las redes sociales podría ser una forma de proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Pero no todo queda ahí, mis queridos chismosos. Hay una cuarta teoría, un poco más dramática, que involucra problemas personales o profesionales. Sabemos que la vida de las celebridades no siempre es fácil y que, detrás de las sonrisas y los flashes, a menudo se esconden problemas y dificultades. Podría ser que Can Yaman esté atravesando un momento difícil en su vida personal, o que esté teniendo problemas con algún proyecto profesional. En estos casos, lo más sensato es alejarse de las redes sociales y centrarse en resolver los problemas sin la presión de la opinión pública. Esta teoría, aunque menos atractiva que las demás, no debe ser descartada. La vida de las celebridades está llena de altibajos, y es posible que Can Yaman esté enfrentando una situación complicada que requiere su atención total. Podría tratarse de problemas familiares, problemas de salud, conflictos contractuales o cualquier otra situación que lo obligue a alejarse del foco mediático. En estos casos, la decisión de borrar o desactivar su cuenta de Instagram podría ser una forma de proteger su privacidad y evitar que la prensa o los fans interfieran en sus asuntos personales. Además, podría ser una forma de enviar un mensaje a sus seguidores y a la industria del entretenimiento: necesito tiempo y espacio para resolver mis problemas. Y por último, y quizás la teoría más intrigante de todas, se rumorea que podría estar relacionado con un nuevo amor. Si el corazoncito de Can Yaman podría haber encontrado dueño, y que él quiera mantener su relación alejada del foco mediático. Recordemos que Can Yaman ha tenido relaciones muy mediáticas en el pasado, y tal vez ahora busca algo más discreto y privado. Borrar su Instagram podría ser una forma de proteger su nueva relación y evitar el escrutinio público. Aunque esta teoría es puramente especulativa, no podemos negar que sería un giro inesperado en esta historia. Esta teoría del nuevo amor, aunque romántica y emocionante, es la más difícil de confirmar. La vida amorosa de las celebridades siempre es objeto de especulación y rumores, y es difícil separar la verdad de la ficción. Sin embargo, es posible que Can Yaman haya encontrado a alguien especial y que quiera proteger su relación de la atención mediática. En este caso, la decisión de borrar su cuenta de Instagram podría ser una forma de crear un espacio seguro para su relación y evitar que la prensa o los fans interfieran en su vida privada. Además, podría ser una forma de enviar un mensaje a su nueva pareja: valoro nuestra privacidad y quiero proteger nuestra relación. Entonces, ¿cuál de estas teorías es la correcta? La verdad es que por el momento, no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar a que Can Yaman o su equipo hagan una declaración oficial y nos aclaren qué está pasando. Mientras tanto, seguiremos investigando y analizando todas las pistas para mantenerlos informados. Lo que sí es cierto es que la desaparición de Can Yaman de Instagram ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto la importancia que tienen las redes sociales en la vida de las celebridades. Para muchos artistas, Instagram es una herramienta fundamental para conectar con sus fans, promocionar sus proyectos y construir su imagen pública. Pero también puede ser una fuente de presión, estrés y toxicidad. En definitiva, el caso de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en nuestras vidas y sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida virtual y la vida real.
No podemos negar el poder de las redes sociales para conectar personas y promocionar ideas, pero tampoco podemos ignorar los riesgos que implican la exposición constante a la opinión pública y la presión por mantener una imagen perfecta. Este incidente también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las celebridades y los influencers en las redes sociales. ¿Deben ser transparentes y honestos con sus seguidores? ¿Deben utilizar sus plataformas para promover causas sociales o políticas? ¿Deben proteger su privacidad y limitar su exposición pública? Estas son preguntas difíciles que cada celebridad debe responder por sí misma. En resumen, hoy hemos explorado el misterio detrás de la desaparición de Can Yaman de Instagram, analizando las teorías más populares, desde un posible hackeo hasta un nuevo romance, pasando por estrategias de marketing y problemas personales. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos intentado ofrecer una visión completa de la situación. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de este chismecito. Quiero agradecerles de corazón por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y comentando en nuestros vídeos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y hablando de comentarios, quiero preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es la razón detrás de la desaparición de Can Yaman de Instagram? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima.